Bueno, vamos a hablar ahora un poco más de la herencia de Smalltalk y luego sobre su flexibilidad, que es una de las principales características porque es una decisión de diseño central de los creadores del lenguaje. La herencia en Smalltalk se implementa tomando todos los métodos definidos para la clase madre en la clase hija, ¿sí? Entonces, la estructura de datos que tendrá una clase hija, ¿sí? Va a ser el nombre de la clase hija, el nombre de su superclase, las variables de clase que haya, las variables de instancia, en este caso color, ¿sí? Y luego vamos a tener los métodos y mensajes de la clase, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el new, y los métodos y mensajes de la instancia, que van a ser en este caso color y, por ejemplo, draw, donde este draw va a poder sobreescribir un método que hay con el mismo nombre en su clase madre. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener que escribir con color, vamos a tener que dibujar con color el punto, ¿sí? Eso significa que no vamos a poder usar la misma implementación de dibujar que tiene la clase madre point, sino que vamos a tener que hacer otra implementación en la que se tenga en cuenta el color, ¿sí? Y eso está permitido en Smalltalk, ¿tá? En tiempo de ejecución, se supone todavía más consultas a estructuras de datos que no están en la memoria de mayor jerarquía, ¿sí? Fíjense que cuando yo tengo la clase colorPoint, un objeto de la clase colorPoint, que es como una ejecución de la clase, ¿sí? Una instancia de la clase no deja de ser como una ejecución de la función que es la clase. Lo que tengo es un link al código de la clase colorPoint, que a su vez está compuesto de muchos punteros a otras estructuras de datos, ¿sí? No es una estructura de datos final, sino que tiene muchos otros punteros a muchas otras estructuras de datos. Tiene punteros a la clase madre, que a su vez toda ella tiene toda esta estructura de punteros a templates y diccionario de métodos, ¿sí? Y tiene también los propios templates y diccionarios de métodos propios de colorPoint, ¿sí? Entonces fíjense cómo a medida que yo voy añadiendo herencia, se van aumentando el número de consultas en tiempo de ejecución a otras estructuras de datos, ¿sí? Y eso supone un gran overhead, ¿sí? Overhead es todo lo que yo tengo que pagar extra para tener estas características que vamos a ver cuáles son, ¿sí? El subtipado, que dijimos que muchas veces se establece entre que tiene que ver con la herencia en los lenguajes orientados a objetos, es una relación entre interfaces, ¿sí? No tiene nada que ver, es totalmente independiente de la herencia. Es cierto que cuando una clase hereda de otra, es un subtipo de la otra, ¿sí? Pero también puede haber clases que sean subtipos de otras sin necesidad que tengan una relación de herencia, si es que sus interfaces están contenidas la una dentro de la otra, ¿sí? El subtipado es implícito, no se escribe en el lenguaje, mientras que la herencia es explícita, ¿sí? Se construye cuando yo construyo mi programa, ¿sí? Y no fuerza una relación de subtipado, ¿sí? Nosotros nos podemos fijar, por ejemplo, en un ejemplo en que tenemos relaciones de herencia entre clases que además pueden tener relaciones de subtipado con otras clases de las que no heredan, ¿sí? Por ejemplo, un diccionario que hereda de la clase conjunto puede tener también ser un subtipo de updatable, que es una colección indexable actualizable, ¿sí? Porque todos los métodos de esta clase también están en la clase diccionario. ¿Por qué no? ¿Sí? Bien, sí, aquí tendríamos los métodos con los que incrementa cada una de estas clases hijas a su clase madre. Bien, esto todas estas características que hemos visto hasta ahora están fuertemente orientadas a una de las decisiones de diseño más importantes y más características de Smalltalk, que es la flexibilidad y expresividad, ¿sí? Smalltalk es un lenguaje que se considera fuertemente expresivo,
sí medimos la expresividad como si el lenguaje puede usarse para definir las construcciones propias del lenguaje, ¿sí? Yo con mi lenguaje puedo definir construcciones lingüísticas. Por ejemplo, en Lisp se pueden escribir formas especiales definidas por el usuario. En ML podemos escribir data types, también se puede hacer overloading, pero eso no lo puede hacer el programador, sino que se tiene que hacer a nivel de compilador. Pero Smalltalk es súper expresivo. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a construir, por ejemplo, cosas como booleanos, cosas como bloques con el mismo lenguaje, ¿sí? Yo puedo armar mi Smalltalk con Smalltalk, ¿sí? Eso hace que sea un lenguaje fuertemente expresivo, ¿sí? Por ejemplo, un booleano es un objeto, ¿sí? No es una primitiva del lenguaje. Un booleano es un objeto que tiene los selectores if true y if false, ¿sí? La clase booleano tiene subclases true y false, ¿sí? De forma que un objeto de la clase true, para el método ifTrue ejecuta B1 y para el método ifFalse ejecuta B2, mientras que el objeto false de la clase booleano, un objeto de la clase false ejecuta B1 if true y if false ejecuta el método ahí me equivoqué. Un objeto de la clase de la subclase true ejecuta B1, un objeto de la clase B2 de la clase false ejecuta B2, ¿sí? Acá tenemos un ejemplito, ¿sí? Obviamente esta ejecución es muy poco eficiente porque tiene todo el overhead que hemos visto anteriormente para la clase punto, y como los booleanos y otros tipos de construcciones como los bloques, los enteros, los arreglos se usan mucho, Smalltalk provee implementaciones a nivel de compilador, ¿sí? Es decir, que son totalmente transparentes para el usuario, el programador no las ve a estas implementaciones que son más eficientes, tienen menos overhead, ¿sí? Pero que pueden ser sustituidas en cualquier momento por implementaciones custom, hechas por el propio programador, que tengan una forma más o menos como esta, ¿sí? Eso es así porque el Smalltalk pasa lo que se llama el test de Ingalls. Ingalls era, además de un personaje muy famoso de una serie de televisión, el diseñador principal del sistema de Smalltalk, ¿sí? Y propone lo que se llama el test de Ingalls para saber si un lenguaje es verdaderamente orientado a objetos, ¿sí? Que viene a ser así como un test de pureza de la orientación. Lo que dice el test de Ingalls es, a ver, en tu lenguaje se puede definir un nuevo tipo de entero, poner tus nuevos enteros en rectángulos, que ya son parte del sistema de ventanas que vos armaste, pedirle al sistema que oscurezca un rectángulo y que todo funcione. Bueno, en C++ no se puede, porque los enteros están built-in y no se pueden modificar, no son objetos. Mientras que en Smalltalk, aunque tenemos enteros built-in que están optimizados, son isomórficos, ¿sí? En su interfaz es exactamente igual que la que sería la de un objeto. Entonces, si yo creo un nuevo tipo de enteros que conforme a esa interfaz, pero con mi implementación, todo va a seguir funcionando, porque mi lenguaje es verdaderamente orientado a objetos, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar. Acá, solo para un ejemplito también de cómo se puede, de cómo el hecho de que todo sea un objeto hace que en el factorial
pueda funcionar incluso si representamos distinto los diferentes tipos de enteros, ¿sí? Mientras que en C++ y Java no funcionaría, ¿sí? Bueno, el test de Ingalls sirve para verificar si efectivamente todo lo que hay en un lenguaje orientado a objetos es un objeto, ¿sí? Verificar que los objetos se acceden efectivamente solamente desde la interfaz, desde ningún otro lugar, y esas garantías hacen que sea muy coherente y muy sencilla la extensión de los programas, ¿sí? Pero eso evidentemente tiene un coste de implementación, que es el overhead, este que hemos visto, ¿sí? Cada operación sobre enteros requiere una llamada a métodos, ¿sí? A no ser que tengamos optimizaciones de compilador, como efectivamente tenemos, ¿sí? Y por ahí uno se tiene que preguntar si necesita tanta flexibilidad como para pagar todo este overhead, ¿sí? Entonces, en resumen, Smalltalk tiene clases que crean objetos que comparten métodos, ¿sí? Con punteros a templates, diccionarios, la clase madre. Los objetos son creados por clases y contienen variables de instancia. Tenemos encapsulación porque los métodos son públicos pero las variables de instancia son ocultas. El subtipado es implícito, pero no tiene un sistema de tipos estáticos, sino que se va armando a través de las interfaces de los objetos. Y para la herencia tenemos subclases y el uso de self y super para referirnos a un objeto mismo o a su madre. Eso es todo con respecto a Smalltalk. Veremos algunas otras cosas en algunos ejercicios.